Voy a dar paso, sin más intermedio, al doctor Nicolás Olea Serrano, que es catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada, al que ahora saludaré porque no tengo el placer de conocer personalmente, por tus múltiples vídeos sí, y va a hacer la conferencia del entorno al organismo, impacto de los microplásticos, tema súper interesante, y disruptores endocrinos en la salud humana. Gracias. Cuando quieras. Buenas tardes, gracias por la presentación y por la invitación. Es un auténtico placer estar en este foro y en esta casa que tanto quiero y que tanto admiro de tantos años, venir a muchas cosas siempre interesantes. Muy bien, el tema que habíamos elegido y que discutimos en semanas pasadas para hacer esta cortita presentación, y espero ajustarme al tiempo, si me paso, por favor, admito cualquier tipo de violencia, es del entorno al organismo, impacto de microplásticos y disruptores endocrinos en salud humana. Llevamos años estudiando el efecto de los contaminantes ambientales sobre la salud humana y desde hace menos, quizás 5 o 6 años, la incorporación de este mundo apasionante que es los fragmentos de plástico micrométricos, que son los micro y los nanoplásticos. El agradecimiento a las instituciones públicas y competitivas que nos han dado proyectos desde que estamos en esto, tanto europeos como nacionales, como autonómicas, y el reconocimiento interesantísimo a la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, los endocrinos de toda la vida, que han creado un grupo que se llama Endocrinología y Medio Ambiente y que empiezan a cuestionarse cosas muy interesantes en cuanto a la exposición humana. Esto es un ejemplo de lo que vamos a hablar. Esto es lo que van a comer hoy en un colegio público en Marbella, que son 12 huevos fritos ultracongelados con una caducidad de 12 meses y que se descongelan en un microondas, se sacan de una barqueta de poliestireno con un film de polietileno y se ponen en un plato. Cualquier parecido con un huevo frito en aceite de oliva es pura coincidencia. Los productores están muy contentos, lo he tachado hoy para que no se vea. Los productores están muy contentos porque tienen la patente de cómo congelar un huevo sin que se rompa la yema. Pero fuera de eso no tiene más mérito, ¿no? Ni sabe a huevo, ni sabe a huevo frito. Esto sí tiene consecuencias sobre la salud. Y una de las consecuencias sobre la salud la publica Nature, que es la presencia de microplásticos y nanoplásticos. Es una revisión de todo lo que se ha publicado por el momento de presencia de micro y nanoplásticos en cerebro, en sangre, en pulmón, en hígado, en riñón. Y a la derecha lo que ya se sabe sobre efectos adversos. Ninguna de estas publicaciones tiene más de 5 años. La primera, que es Placenta, del año 2021. Es como si hubieran abierto la veda de que empecemos a hablar de dónde se ha colocado el microplástico, y la mayor parte de ello es de tamaño nanométrico, ¿no? Para que atraviese barreras y entre dentro de tejidos y se tenga una localización subcelular, son claramente nanoplásticos. Producen mucho estrés oxidativo, producen inflamación, producen alteración de la transmisión de mensajes hormonales. Bien, en realidad hay mucho por hacer. El contenido es microplásticos en órganos y sistemas, antecedentes, demasiado cáncer, demasiado pronto, estudios de biomonitorización, petróleo para todos, disrupción endocrina y metabólica y especial susceptibilidad de la mujer y la transmisión materno-infantil. ¿Se han incrementado en los últimos años la exposición a microplásticos? Pues sí, lo que conocemos fundamentalmente en salud humana o en organismos humanos no tiene más de 5 años. Nos lo habían dicho hacía tiempo Radio Futura. Dicen que tienes veneno en la piel y estás hecha de plástico fino, pero nunca no nos lo habíamos creído y seguíamos dándole vuelta y pensando que era solamente la suavidad de la piel. Ya sabemos desde el año 2021 que está en la placenta, la plasticenta que dicen los italianos, está en el colon, y esa tragedia de que el plástico con sus contaminantes atraviesa fácilmente el intestino y llega al intestino grueso, modifica la microbiota, tanto que le llaman el caballo de Troya de la microbiota al plástico contaminado. Está en las heces humanas, está en el hígado, está en el pulmón. Curiosamente, en el pulmón domina el polipropileno. Dice, el plástico de los yogur. No, el plástico de las mascarillas que hemos llevado puestas durante 3 años. Las mascarillas son de polipropileno afieltrado,
y si coloca a la población mundial a respirar a través de una mascarilla de polipropileno filtrado, lo más normal es que haya microfibras de polipropileno filtrado en el pulmón. Está en el esputo, está en la sangre, están en la orina, esto no lo sabía yo, están en la leche materna, están en el testículos y semen. Por fin, la clase médica se dio por aludida porque se publicó en el New England Journal of Medicine, microplásticos de PVC y de polietileno en las placas de ateroma, y se preguntan si son causa o consecuencia. Está en el cerebro y ahora se asocian con la demencia, está en el hueso y este es de ayer, bueno, de antes de ayer. En el microplásticos, en el humor vítreo y en la retina. Es decir, cualquiera que tenga una máquina apropiada y acceso a tejidos humanos, pues va a hacer su paper llamativo sobre la presencia de microplásticos. Pero la tendencia que yo quería volver sobre la clínica es esta, ¿no? Estos son los papers, las publicaciones que hace Lancet. Hace una revisión de 22 millones de casos de cáncer en Estados Unidos y dice que sí, es verdad, lleváis razón, el cáncer va a ser cada vez más frecuente. Pero nadie nos había dicho que cada vez más temprano. Los oncólogos nos lo advertían. Y yo, de hecho, lo sé. Cuando yo acabé la carrera en el 77, cáncer de mama, era una mujer de 65 años que venía con una pupa en la mama que no se le había enseñado a nadie, no fueran a decirle que aquello era malo, cuando a todas vistas era malo. Ahora es una chica de 34 años con un cáncer mínimo y muchas veces con extensión metastásica. De 17 de los 34 cánceres más considerados muestran una incidencia creciente en cohortes más jóvenes. Estos resultados evidencian un mayor riesgo de cáncer en las generaciones más jóvenes. De tal manera que, como dicen ahí, probablemente los boomers, como yo, pues tendremos cáncer porque somos de determinada edad, pero lo que sí va a haber es más cáncer más temprano en generación X y millennial. Y proponen algo. Y esto tuvo una lectura muy rara por parte de los oncólogos, porque la propuesta era que esto se asocia fundamentalmente con exposiciones tempranas. Pero lo cogió el mundo clínico y dijo, es verdad, tenemos que hacer diagnóstico temprano. No, eso no es prevención primaria. Prevención primaria es evitar el cáncer. Entonces, cuando se habla de aumento de las exposiciones a carcinógenos durante los primeros años de vida, esto encaja perfectamente en ese DOHAT, ¿no? El origen durante el desarrollo de la enfermedad en el adulto, que tanto le gusta a los que estudian evolución. Si no hay estrategias de intervención e intervenciones eficaces, pues cáncer será aún más frecuente y tendrá un coste sanitario elevado para generaciones. De hecho, el otro día repasaba datos del registro del cáncer de Granada, que es muy fiable porque funciona desde el año 84, y si ven ustedes aquí, el cáncer de mama aumenta en Granada al 2,3%, pero fundamentalmente lo hace al 4,5% del cáncer en menores de 49 años. Es decir, la fracción de edad donde más aumenta el cáncer es en el cáncer premenopáusico, aunque venga de cifras más bajas. Igual que esto, también se adelantan las enfermedades metabólicas, se adelanta la edad de diagnóstico, las enfermedades cardiovasculares, los trastornos de salud mental, las enfermedades autoinmunes, la pubertad precoz, que hablaremos después, y los trastornos en el neurodesarrollo. La pregunta que nosotros nos hicimos es, bueno, pero han cambiado las exposiciones, sobre todo las exposiciones químicas en los últimos años, y para eso nos han dado un hartaz de dinero, que es el proyecto Human Biomonitoring, 40 millones para medir en 13.000 europeos 18 familias de compuestos químicos. Como no ha salido muy bien, nos han dado más. Para hacer lo mismo, otros 7 años, pero sin tomar medidas, porque eso es una cosa que siempre nos han hecho, ¿no? Siempre que algo no sale bien, nos dan más dinero para que sigamos entretenidos. Cuando las medidas tenían que haberse tomado ya, con las conclusiones de Human Biomonitoring, que dicen aquí que los europeos están expuestos, esto es de la Unión Europea, esto es del propio web de la Unión. Los europeos están expuestos a alarmantemente altas concentraciones de contaminantes químicos, y eso lo sabemos fundamentalmente para los derivados del petróleo. De pronto nos dimos cuenta de que todo lo que estamos midiendo no se producía en ninguna planta, ni crecía en un árbol, ni salía de un nacimiento de aguas cristalinas. Todo lo que hemos medido durante estos años proviene del petróleo. Se trata de herbicidas, de insecticidas, de fungicidas, de plásticos para envases, el food packaging, que decimos ahora, para la construcción, para la ropa. En el departamento lo llamamos el human packaging, porque al fin y al cabo es como el food packaging, pero con versión humana.
la electrónica, la automoción, los detergentes, los jabones, los blanqueantes, los suavizantes, los perfumes, los productos de cuidado personal y las ruedas de tu coche. Todo esto sale del petróleo. El otro día en Nueva York me encuentro con este anuncio que ya los chicos del petróleo sacando pecho, que dicen con el sol y con el viento se obtiene energía, con el petróleo hacemos cosas. Y te ponen allí todo lo que se hace de petróleo, desde la ropa deportiva hasta tu coche, la manguera o el ordenador. Y más adelante dice, todo lo que funciona con electricidad está hecho con petróleo. Es decir, estos chicos del Golfo no quieren que sigamos quemando petróleo en tu coche de combustión. Quieren hacer cosas, porque el valor añadido de las cosas es inmenso. Bueno, cuando nosotros decimos que todos los españoles estamos expuestos al petróleo, porque ya lo hemos popularizado, enseguida todo el mundo se acuerda del Prestige y nos imagina con un mono blanco sacando chapapote en las costas gallegas, pero es mucho más sutil. Todos los que estamos aquí, seguro, meamos todos los días un poco de bisfenol A y un poco de eftalatos, porque afortunadamente no son bioacumulables, pero están en la exposición diaria, ya sea por vía digestiva, vía inhalatoria o vía dérmica. El grupo de los plásticos es verdaderamente importante porque indica muy bien de dónde venimos. Y cómo las cosas, cuando yo nací, en la parte izquierda de la diapositiva, cuando yo nací, que soy un boomer, no había plástico. Y no porque naciera en Granada, sino porque no había plástico en ningún sitio. Y ahora, cualquiera que nazca tiene que hacerse frente a 450 millones de toneladas de plástico, con una previsión de la Unión Europea para el año 2050 de 1.800 millones de toneladas de plástico. Es decir, estamos atendiendo a la sustitución de todo lo natural, la madera, los ladrillos, todo aquello que había hecho tu cortijo, por unos materiales que son completamente distintos y que son derivados del petróleo. Bien, así se distribuyen los 450 millones de toneladas de plástico en el packaging, en la construcción, en el textil, 60 millones de toneladas sin que nadie tenga un plan, porque no hay plan para eliminación del textil. De vez en cuando sale alguna noticia de esa en el periódico de que uno ha encontrado una bacteria que se come la tela. Pero nadie sabe qué van a hacer con esas 60 millones de toneladas de textil. Y ya se ha hablado aquí esta mañana de que mientras tenga esos precios tan baratos el plástico textil, pues va a seguir aumentando el consumo. ¿Son realmente tóxicos estos plásticos y contaminantes ambientales? Pues desgraciadamente muchos de ellos no entran dentro del cajón de los malotes, que son los CMR, carcinogénico, mutagénico y reprotóxico, que te hace salir inmediatamente maldito, ¿no? Te echan la cruz. Pues no entran ahí. Otros tampoco son persistentes. Otros presentan una forma especial de toxicidad, que es la que a nosotros nos interesa, que es la actividad hormonal. Por pura mala suerte, algunas de estas moléculas, componentes de la química actual, interfieren con las hormonas. Y creamos en el año 92 el concepto de disrupción endocrina, que por supuesto es heredado de la experiencia de los zoólogos y los veterinarios. En el año 92 nos reúne Theo Colbert en Wisconsin y nos dice, a ver, el despelote en el mundo animal es enorme. Los caimanes del lago Popka, las aves de los grandes lagos, los peces de los ríos canadienses, todos tienen problemas hormonales. Las ranas tienen problemas tiroideos. Y en humanos no pasa nada. Y se constituye en ese momento, gracias a Theo Colbert, el grupo de disrupción endocrina que se traslada a salud humana en el año 96. La Unión Europea lo acepta y empezamos a hablar del bisfenol A, de tu biberón, el triclosan, de tu pasta de dientes, los polibromados de la tapicería para que no arda, los eftalatos del PVC, las benzofenonas de la crema solar, los alquilfenoles del espermicida o los perfluorados de tu sartén antiadherente. Moléculas muy sencillas, terriblemente inocentes, pero que, como dice un joven que me tuvo en una conferencia, ¿quiere usted decir que hackean el mensaje hormonal? Sí, engañan a las hormonas. Y engañan a la hormona tiroidea T4 y hacen que aquello no funcione y al final tengas un problema adverso o un problema de salud. ¿Qué hemos estudiado nosotros de disruptores endocrinos? Pues fundamentalmente lo que está aquí, problemas tiroideos, obesidad y diabetes. Si no hacemos nada, el 50% de la población infantil será obesa o sobrepeso en España para el año 2030. Problemas de fertilidad, el otro día estaba en unas clínicas de fertilidad, me han invitado, es decir,
problema del contagio espermático medio en España está ya por debajo de 49 millones de espermatocitos y venimos de 101. Y no hay ningún indicio de que la calidad y el contagio espermático esté haciendo un plató porque ya está llegando a su nivel de base, ¿no? Es decir, hay un problema enorme en la mujer, en endometriosis, en ovario poliquístico. La solución de la sociedad a todo esto son las clínicas de reproducción asistida. En lugar de preguntarse cuáles son las causas, es que la técnica te va a solucionar siempre los problemas que la propia técnica ha originado. En el niño y la niña, bueno, la niña, pubertad precoz, obesidad y trastornos en el desarrollo neuroconductual. Voy a poner aquí algunos ejemplos. Gana la mujer en enfermedades por goleada siempre, incluso para cuando los órganos son comunes al hombre y la mujer. 9 hipotiroideas por cada hipotiroideo. Ahí está el grado de prevalencia del hipotiroidismo en España, que han conseguido los endocrinos que la hormona tiroidea sea la 5ª medicina más vendida en España, con receta, después del Nolotil, el Enantium, el Adiro y el paracetamol. Ahí aparece, y Dios mío, ¿cómo es posible que tanta gente necesite Eutirox? Pues fundamentalmente porque hay muchos candidatos para fastidiar el tiroides. Por ejemplo, creo que una persona que ha sido diagnosticada de tiroides, de hipotiroidismo, y le han dicho que tiene un hipotiroidismo autoinmune, pues pasó primero por el ginecólogo porque tenía problemas en la regla, después por el digestivo porque tenía estreñimiento, después por el dermatólogo porque tenía la piel seca, después por el psiquiatra porque tenía depresión, hasta ya por fin le hace una TSH y le dice, ¿tiene usted un hipotiroidismo? Y le califica de hipotiroidismo autoinmune, cuando nadie le pregunta si trabaja en el supermercado manejando kilómetros de papel térmico rico en bisfenol A, si trabaja en un hospital lavándose cada 10 minutos las manitas con triclosan, que lo prohibió la Unión Europea el 15 de septiembre del año 2025, por tiroideo. Lo ha reducido al 0,3% en los líquidos mágicos y lo ha quitado de los productos infantiles para menos de 8 años. Nadie le ha preguntado si trabaja en la peluquería y se dedica a los cosméticos y a los microplásticos, o si es agricultora y ha manejado durante años el flufenacet, que es un pesticida florado que afortunadamente por el peso de España ha salido del mercado recientemente, en el año 2025. Todo eso para enfermedades de órganos que tiene el hombre y la mujer, y para el caso de la exposición a la mujer, pues tenemos ya 7 papers en endometriosis y productos de cuidado personal que no se lee nadie, ni le interesan a nadie, ni salen en la primera página. Pero hicimos primero el descriptivo de cosméticos en sangre menstrual, después el casos y controles, después los mecanismos moleculares y celulares, pero los ginecólogos todavía no se han dado cuenta que tendrán que dar ciertas recomendaciones a la exposición a benzofenona y parabenos. Fíjense si es serio esto, que el otro día Lancet decidió sacar este mensaje. Los PECOS, bueno, en realidad no son los PECOS, son el PICOS, ¿no? Yo he aprovechado el disco de los PECOS para hacer el chiste. Los PECOS cambian de nombre. Ya no es el síndrome de ovario poliquístico, porque a lo mejor no tienes quistes en los ovarios, pero es el PIMOS, el síndrome ovárico poliendocrino y metabólico. Y es por consenso. Déjate de mirar el ovario y mira a ver qué le está pasando a las mujeres de carácter pluriendocrino. Y dan todas unas recomendaciones para que explores cuál es el desmadre hormonal que ocurre en muchas de las mujeres, muchas veces ligado a infertilidad. El efecto combinado lo hemos medido en cáncer de endometrio. La vulnerabilidad biológica y social de la mujer convierte en la disrupción endocrina en claramente una cuestión de género. Pero nos enteramos en el año 99, en el año 2000. Nos habían convencido tanto de que los hombres y las mujeres éramos iguales que nunca separábamos la población en hombres y mujeres, hasta que llegó el epidemiólogo y nos dijo, ¿y por qué no ajustamos por género, por sexo? Y entonces empezó a encenderse la señal de la significación estadística cuando consideramos que el mejor modelo de hombre es la mujer, ¿de acuerdo? De hombre como especie, ¿de acuerdo? Porque siempre pensamos, como nos había orientado la toxicología reguladora, que el mejor modelo de hombre era el
blanco, rico, de 50 años, healthy and wealthy. No, existen otras mitad de la población que es mujer y después existen todo un rango de edades, ¿no? Bien, la mujer está en el punto de mira de la exposición y la toxicología reguladora ha desatendido muchas veces las propiedades o las particularidades del género y de la edad. Tanto así que nos interesa mucho más la mujer en cuestión de disrupción endocrina, sobre todo la mujer del siglo XXI, lo que se llama la generación Z, porque estos han estado expuestos desde el nacimiento. A mí me ha pillado de viejo, pero estos con 24 años le ha pillado desde el vientre materno. Esta conferencia, cuando queremos ponernos duros en lugar de simpáticos, se llama Hijas del Petróleo, pero entonces no entra nadie. Pasen ustedes a ver una conferencia que se llama Hijas del Petróleo. La limpieza durante el embarazo. ¿Alcanzan estos contaminantes la placenta y la leche materna? Pues ya hemos visto que los plásticos están en la placenta y en la leche materna y la Corte INMA de Infancia y Medio Ambiente, que se estableció en España en el año 2000-2002 y reclutó 3.500 madres en el 5º mes de embarazo entre Asturias, Guipúzcoa, Sabadell, Ribera del Ebro, Menorca, Valencia y Granada, ha servido para más de 40 publicaciones de disruptores endocrinos en placenta, sangre y orina, que no sé si le han servido a alguien, aparte de nosotros, para hacer currículum. No creo que le haya servido a nadie, ni siquiera a los organismos reguladores, porque yo no he visto que nadie se haya utilizado esto para limitar algún producto. Eso está fundamentalmente en la placenta, donde lo hemos estudiado, y hay casos periodísticos muy interesantes en donde la información que se le ha dado a las madres, desde Minamata a Chernóbil, a París, es siempre: ¿qué suerte has tenido? Tu hija o tu hijo se ha llevado toda tu carga tóxica. En Minamata dieron esa explicación, en Chernóbil también, pero yo me quería referir a la de Milagros Pérez Oliva en El País, que declara hace años cómo la exposición transuterina en las primeras semanas del embarazo a un primo hermano del bisfenol A, que ustedes conocen como dietiletilvestrol, y que se vendió en España bajo el nombre de Protectona, sirvió para la amenaza de aborto a más de 900.000 mujeres y que provoca una enfermedad muy bien conocida por los epidemiólogos que se llama cáncer de vagina de células claras, casi patronomónico y lo produce en la descendencia, tanto que todos los países civilizados tienen un action test e identifican a las mujeres nacidas antes del año 71 si tienen cáncer de mama y le preguntan: ¿fue su embarazo de usted complicado? Porque puede ser una víctima de la exposición al dietiletilvestrol que atravesaba libremente la barrera placentaria, como lo hacen los disruptores endocrinos. España no la tiene. Lástima, los ginecólogos pensaron que no era necesario establecer un action test. El caso que este tipo de experimentos, que ya lo hemos hecho como clase médica, tratando a millones de mujeres, nos indicaron una cosa. Lo que yo pensaba hasta ahora que era un experimento transgeneracional, alguien de aquí, de esta casa, me corrigió y me dijo: no, es multigeneracional. Cuando una mujer embarazada se expone a un contaminante hormonal, se produce el daño en la mujer, F0, en el embrión o el feto, F1, y en las células germinales de ese feto. De tal manera que los resultados pueden verse en la nieta con una sola exposición, que ocurrió en unos días durante el embarazo. Bueno, este es nuestro temor y esto es lo que más. Más de 15 publicaciones en leche materna, también no han querido. Bueno, se han disgustado de los bancos de leche porque pensábamos que íbamos a hablar mal de la leche materna. La leche materna es la mejor de las opciones, pero tendrás que empezar a dar recomendaciones de evitar la exposición durante la lactancia. Es la mejor, pero no te puedes seguir poniendo 14 cosméticos y productos de cuidado personal, que es la media española, con 38 componentes cada uno de ellos, porque te estás dosificando todas las mañanas 474 compuestos y la toxicología reguladora sigue sin hacerle caso al efecto cóctel. Tío, que hasta un niño de pecho entendería lo que es el efecto combinado. No, cada uno de los componentes es evaluado de forma individual. Bueno. Recordando el siglo XX, y quiero llegar, ¿por qué nosotros nos metimos en este berenjenal? En el siglo XX, corría el año 99, decidimos hacer un estudio de cáncer de mama, casos y controles.
Reclutamos 400 enfermas de cáncer y sus controles apareados en Granada y Almería, medimos la exposición a contaminantes persistentes en la mama y además nos inventamos un marcador de efecto combinado. Estos son los factores de riesgo, se agrupan las piezas del puzzle en torno a la exposición hormonal. Nuestra hipótesis era que la exposición a senoestrógenos era el factor mayor de riesgo. Y analizamos las mamas. Estamos hablando del año 99, cuando había aquellas mastectomías donde íbamos todos a quirófano y nos daban a cada uno un cacho, no como ahora que ya no hay tejido adiposo para nadie. Ahora, entonces uno podía llevarse. Y empezamos a medir contaminantes en las mamas de los casos y controles. Y esto es lo que tiene el tejido adiposo de nuestro estudio. 17 pesticidas organoclorados, 37 bifenilos policlorados, 10 PCB, 15 dioxinas, 8 bifenilos, y así seguimos utilizando el mismo tejido y midiendo contaminantes. Cuando íbamos a publicar esto, alguien nos dijo, realmente en el sur lo habéis hecho mal, estáis muy expuestos, algo no ha funcionado. Afortunadamente, los ministros de la Unión Europea, ese mismo año, 2004, decidieron sacarse sangre y analizarse lo que tenían circulando. Y fíjense por dónde, gente que no se le conoce ningún trabajo, tenían el 100% de riesgo, perdón, se me olvidó, ningún trabajo. El 100% tenían 22 PCBs, el 100% tenían DDE, metabolitos del DDT, el 100% hexaclorobenceno, los polibromados en el 100%, el lindano en el 93%, los perfluorados. Gracias a esta noticia que apareció en toda la prensa, nos dejaron publicar el paper. Las mujeres de Andalucía no eran diferentes a los ministros. Todos tienen de todo. Y aquí se levantó, con una acción como esta, se levantó la liebre y se empezó a decir, habrá que ver si la exposición ha ocurrido o no ha ocurrido. Bueno, pero a nosotros lo que nos interesaba era que queríamos demostrar que trabajar en el campo y estar expuesto al DDT era la razón de tu cáncer de mama. Equivocado. El mayor factor de riesgo para cáncer de mama era tener estudios universitarios. Dios, estudios universitarios, pero si esto era al revés. Y al final tuvo que venir el epidemiólogo a aclararnos por qué tener estudios universitarios era un factor de riesgo de cáncer de mama. Porque si tienes estudios universitarios has renunciado a los 4 factores de protección más potentes. Tener el primer hijo antes de los 19 años, tener 5 hijos y acumular 36 meses de lactancia. Incompatible con el MIR. ¿De acuerdo? Es decir, al final, una cosa tan sencilla era la renuncia a eso que nosotros llamamos, está publicado, la limpieza. Y se nos pusieron los pelos de punta cuando nos enteramos que el factor de protección era limpiarte. Con 5 embarazos y 36 meses de lactancia te quedas limpia como una patena. ¿De acuerdo? El primogénito, y yo soy el quinto, se lleva el 60% de lo acumulado. Imaginaros los primogénitos de las chicas de 36 años. Dios mío. Alguien tendrá que decirle algo. La sociedad tiene que tomar cartas en el asunto. Esto está demostrado y es tan inocente como esto. Imposible demostrar que un solo contaminante estaba asociado con el riesgo. Los compuestos estaban a bajas concentraciones, que le da una enorme satisfacción a la administración porque los niveles son bajos, pero sin que ninguno de ellos mida el efecto combinado. Y lo único que se asociaba con el riesgo era el cóctel. Si admites el cóctel, tus LMRs, tus TDIs, tus números mágicos son mentiras. Porque ¿cuántos pesticidas en niveles bajo control hacen un nivel adverso? Bien, tenemos entonces ese problema y el segundo problema, que el embarazo y la lactancia es la mejor forma de limpieza. Las fuentes de exposición a todos estos contaminantes las hemos ido analizando estos años. Plásticos nos hicieron creer en un momento, cuando más nerviosos estábamos con el plástico, nos dijeron, pero son reciclables, anda ya. Solamente se recicla el PET y el polietileno. El PVC no se recicla, el policarbonato no se recicla, el poliestireno es caro, el polipropileno hay que tener estudios para reciclarlo. Sí, pero nos dieron la tranquilidad del triangulito, igual que ahora nos han dado la tranquilidad de la economía circular. Bueno, después hablaremos de eso. La siguiente, sí, lo voy a decir. En mi libro Libérate de tóxicos hay un capítulo 15 que la editora catalana no quería poner y se llama
quien recicla mierda obtiene mierda reciclada. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y es a base de llevarte disgustos, de ver cómo tú no puedes meter en el modelo textiles ricos en perfluorado porque lo que vas a hacer nuevo está contaminado por perfluorado. No puedes meter en el modelo papel térmico junto con papel normal porque el papel reciclado viene contaminado por bisfenol A. ¿Cuántas de esas? Bueno, el textil. Nos interesa mucho la exposición a textil. De hecho, esta es la rumba en mi casa, la paré por el pasillo, le digo, ¿dónde vas? Enséñame lo que lleva y saca esta madeja. La llevo al laboratorio y me dicen, eso es pelo. Digo, en mi casa no, ¿de acuerdo? No es pelo. Es fibra. Ese es el nuevo indoor. Ahora el interior de la casa lo llamamos el indoor. Ese es el nuevo indoor. Fibra textil donde domina la poliamida y el poliéster. Aquí está mi pelo con la poliamida y el poliéster. Y todo esto, que es lo más florido de la química disruptora endocrina. Si un niño español mea 2 nanogramos mililitros de bisfenol A, debajo de mi cama hay 2 nanogramos por gramo de bisfenol A. No, 2.400 nanogramos en agosto, ¿no? Dices, pero ¿esto puede ser el interior de la casa? Hemos cambiado completamente el medio ambiente donde se desarrolla la vida de tu niño, no solamente tu embarazo, sino que después el niño está andando por el suelo y esto no te pasó a ti. Esto no estaba en tu medio ambiente. Nos interesa mucho los materiales de la construcción y nos horroriza esto, que todavía, es decir, con lo bien que estaba quemar los neumáticos en Seseña, a medio camino entre Madrid y Toledo, ¿a quién se le ha ocurrido que lo mejor es triturarlo y enterrarlo en los campos de fútbol? Cuando tienen más de 600 componentes químicos y lixivian microplásticos y evaporan hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y dice, es que con este plástico nos ahorramos agua. En Andalucía, los campos de deporte de plástico hay que regarlos 2 veces porque la gente se quema. ¿A qué ingeniero se le ocurrió que esto era la economía circular? Sería por lo de la rueda. Bien, vamos a acabar. Nos interesa también los contaminantes en los cosméticos. Estoy acabando ya. Esta es la lista primigenia que tuvo las narices de sacar el gobierno danés hace más de 20 años y que por fin, gracias a la ECA, a la Agencia Europea de Compuestos Químicos y Mezclas, lo están sacando del mercado. Han sacado el Resorcinol, el Triclosan, cayó el otro día, van a caer el 12 de octubre, perdón, el 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse, van a caer, no sé, 4 de los filtros ultravioleta que son claramente tóxicos, estrogénicos, conocidos de hace más de 20 años, la benzofenona, el 4-MBC, el Camfor y el OMC, han caído algunos más de ahí, pero han tardado 20 años en caer. Tenemos un problema enorme con las denuncias de perfluorados en las uñas, perfluorados en los delineantes de ojos, las dimeticonas que ya están prohibidas porque son altamente tóxicas, y el gran problema de cómo nos vamos a deshacer de todo el mundo de los perfluorados. Y esta es la lista de los perfluorados. Pero a los clínicos os interesa ver esto. Este es el gas impelente de los inhaladores de asma infantil. Y están en la lista. Y están todos callados. Y la Asociación Americana de Asmáticos están pensando a ver si no hemos metido la pata, metiendo un perfluorado, carbono con 3-fluor en un inhalador. Porque todo esto ya está maldito. Y la ECA ha decidido que ni una vez más. No me van a engañar, como dicen ellos, otra vez con las sustituciones indeseables. Esto hay que sacarlo del mercado. Fundamentalmente por esta razón, que salió de esta casa. Esto está hecho en esta casa. Los niveles de perfluorado en la población española, en sangre. Ya sabéis que no se mean porque son persistentes, no se acumulan en el tejido adiposo y se publica. Y gracias a Dios tuvieron el detalle de salir a la prensa y publicarlo en la prensa nacional. Los niveles de perfluorado son mayores en el hombre que en la mujer, aumentan con la edad, reproducen cualquier esquema de los compuestos persistentes con una enorme desgracia. Son menores los niveles en la mujer porque la mujer se limpia de perfluorado pariendo pronto, pariendo mucho y dando mucho el pecho.
que en el año 2026 hayamos reproducido otra vez la tragedia de los organoclorados y la tragedia de los polibromados, otra vez con otro halogenado. Es decir, esto es de... ¿Sabéis que ayer Génération Future, el grupo ONG francés, ha cruzado la acera, ha ido a los tribunales y ha denunciado al Estado francés por saber todo esto desde el año 2000 y no haber hecho nada? Vamos a ver cómo queda. Vamos a ver cómo queda. ¿Saben lo peor de todo, compañera? Que nosotros lo sabemos mejor y antes que los franceses. Porque lo hemos hecho mucho mejor y a la española. Y sabemos los perforados en sangre, los perforados en orina, no, en orina no, en leche materna, los perforados en placenta, los perforados en los ríos. Y dice, ¿y no vas a hacer nada? ¿Vas a seguir mirando para otro lado? Bueno, ya acabamos. Tenemos este gran problema que es el plástico en el medio sanitario. Cuando publicamos nuestro super paper de la presencia de los contaminantes en la unidad de cuidados intensivos neonatales para niños de menos de 1.800 gramos, nos dedicaron la editorial del Environmental Health Perspective. Nosotros pensábamos que iba a haber un antes y un después y no ha habido nada. Ni Brown, ni Palex, ni los grandes han dicho nada de cómo se disminuye la exposición a plástico a un niño de 1.400 gramos metido en una cajita de policarbonato con una sonda nasogástrica, otra intratecal y otra intraumbilical. Después de 3 meses tiene un niño de plástico. Bueno, para acabar, nos interesa también los alimentos y somos los campeones. A mí esto me saca de aquí. El Ministerio de Agricultura ponga esto como ejemplo de agricultor en todos sus documentos. Uno va buscando un tipo con una boina y una albarca. Y ese el agricultor en todos sus documentos está sacado. Digo, pero si eso es del espacio, si parece yo un bazooka. Esa es la visión de la agricultura del agricultor. Bueno, con 56 millones de kilos de pesticidas todos los años, ¿cómo quieres que vaya el hombre vestido, no? Somos los campeones de Europa. El propio mapa, Ministerio de Agricultura, publica los datos de los ríos que son imbebibles. Los puntitos rojos ahora se llaman valor frontera. Significa que no te bañes ahí. Y dicen los de Almería, pues en Almería no hay problema de contaminación. Digo, porque no hay ríos. Hay que buscar la agua subterránea para ver la contaminación. Dice, que esto sea la realidad del país y que sea del mapa, que lo publiquen en su web. Bueno, todo esto tiene consecuencias. Pesticidas en la dieta. Utilizo esta foto del país del 2005 porque no ha pasado de vigencia. Sigue lo mismo, el 60% no tiene nada, el 40% tiene algún residuo, ahora solamente el 1,8 se pasa del límite de seguridad. Y vamos a INMA y hacemos esto. Buscamos a los niños INMA, que los estamos siguiendo. Los niños INMA de Granada están ahora viniendo al hospital, ya tienen 23 años. El otro día empiezo mis clases en medicina y dice un alumno, doctor Olea, yo soy un niño INMA. Tío, ya está aquí. Pues esto era cuando tenían 17 años, los de Granada. Estos son los niveles de metabolitos de los pesticidas no persistentes, piretroides, organofosforados, carbamatos y ditiocarbamatos en orina. Estos no son trabajadores del invernadero. ¿Cómo va a ser posible que el 83% de los niños valencianos meen todos los días diacinón? Es decir, aquí ha fallado algo, clarísimamente. Tus LMRs no han protegido a la población. Porque esto, y ya lo hemos hecho, por lo menos 7 papers, se asocia con déficit de atención y hiperactividad, con trastornos de neurodesarrollo y últimamente 4 papers llevamos ya en pubertad precoz, en niñas. Bien, no renuncie a los cereales, ahora tenemos el problema del cadmio. Francia acaba de dar la voz de alarma, el cadmio ha contaminado a través de los fertilizantes el trigo, la baguette está altamente contaminada por cadmio, no dejes de comer pan. Vamos a hacer lo posible porque los fosfatos que se vendan en Francia no tengan cadmio. En España nos dieron aquel mal aviso, ¿acordáis? En el 17 de diciembre del 2019, no chupen ustedes las cabezas de las gambas. En el 2019, el 17 de diciembre, 3 días antes de Navidad. Digo, podían haberlo dicho en octubre y habríamos comprado cabritos. Bueno, aquello se dio antes de COVID, ya después esto ha pasado a un segundo plano. Francia ha seguido con el tema.
Mis diapositivas, para acabar, se dividen siempre en AC y DC. AC significa antes de COVID, ¿de acuerdo? Cuando la gente joven haga su historia, dirá, corría el año 2019 AC, en donde las frutas y las verduras tenían esta promiscuidad, los pimientos y las berenjenas todas juntas, y llegó COVID y alguien dijo que lo mejor eran 6 tomates insípidos en una barqueta de poliestireno cubiertos por un fil de polietileno que tú metes en una bolsa de polipropileno y arrastras en un carrito de policarbonato. El que vende petróleo dijo, me voy a poner las botas, os voy a plastificar la vida hasta el final. Y por supuesto, dice el Ministerio de Consumo que una familia española de 3 miembros consume 16 kilos de comida el sábado, la compra, de los cuales 2,5 kilos son packaging, envase. Fundamentalmente las lonchas de jamón separadas por jamón, los yogur en polipropileno, la fruta en poliestireno. Llegas a la caja con 2,5 kilos de plástico y te dice la señorita, aquí no damos bolsa. Y dice, ¿de verdad estás de mi parte? ¿Ahora me vas a decir que no me das plástico cuando me has dado 2,5 kilos a precio de jamón serrano? Es decir, bueno. Las recomendaciones están recién frescas y sacadas, la acaba de publicar la Sociedad Española de Endocrinología y la de Endocrinología Pediátrica y funciona bien el QR. Son 10 recomendaciones sencillas. Saca el plástico de tu cocina, controla los cosméticos, bebe agua de grifo, exige que el agua de grifo tenga los estándares que le exige la ley. Cosas así, tanto para la mujer fértil como para la mujer embarazada y lactante. Espero que se popularice porque tienen las bendiciones de 2 sociedades muy serias y muy potentes. Conclusión. Los plásticos, tanto las partículas como sus componentes químicos, actúan sobre múltiples órganos e interaccionan con vías metabólicas y de señalización. ¿Por qué no nos gustan los plásticos? Porque son derivados del petróleo y nos hacen dependientes del petróleo. ¿De acuerdo? Ya está claro, si hemos sustituido el suelo de madera por uno de PVC, ya somos dependientes del petróleo. Porque son persistentes, porque son frágiles, porque ya sabemos que son bioacumulables y porque el riesgo de exposición ya sí que está bien documentado. Y fundamentalmente tenemos 30 años de investigación en la toxicidad de los monómeros, el bisfenol A, de los aditivos, los phtalatos, de los compuestos adheridos en su paso por el medio ambiente, de los gérmenes asociados, la plastifera y de los fragmentos de microplásticos y nanoplásticos. Gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias al doctor Olea por su, no sé cómo llamarla, perturbadora conferencia. Y con esto cerramos la sesión de la mañana. Inmediatamente pasamos a la comida y ahí podemos hacer intervenciones y comentarios. No sé si hay tiempo para una mínima pregunta. ¿Querías hacer una pregunta ya? 2 preguntas, 3 y cerramos la sesión. Sí, bueno, ante todo muchas gracias por la brillante exposición y por la forma amena de darle contenido. Yo sí quería comentar una cosa, porque bueno, soy representante de España en el PENUMA, en Nairobi. Llevamos 6 años negociando el Tratado de Plásticos. Nos hemos reunido en Punta del Este, en Busan, en Ginebra, en Nairobi, en Nueva York. Seguimos negociando el Tratado de Plásticos que abarca todos los elementos del plástico, desde la producción en plásticos primarios con una lista negativa, el reciclado. ¿Cuál es el problema después de estos 6 años? Que los países petroleros y los BRICS no están dispuestos a hacer ninguna concesión y podemos seguir reuniéndonos, pero nos dice Brasil, es que yo soy uno de los principales productores de plásticos, para mi economía es fundamental y solo tengo un 3% de industria recicladora de plástico. Alemania no produce casi plásticos y tiene una industria de reciclado de plásticos terrible. Entonces, hay ahí un muro que es prácticamente infranqueable. Ahora, en la resolución de resistencias antimicrobianas hemos querido meter también a los microplásticos, porque
Hay documentación publicada de que en el biofilm que se produce se acumulan bacterias y se produce una transmisión horizontal de genes, también de las resistencias a antibióticos. Es imposible, es decir, tratar con los países productores de petróleo y con los BRICS. Y claro, eso tiene una trascendencia que si consiguiéramos hacer el tratado de plásticos, como se ha conseguido con el mercurio y con otros productos, sería obligatorio internacionalmente. Pero ahí estamos. Me parece que era importante también señalarlo. Solamente un comentario. Le agradezco mucho su comentario y sus opiniones porque realmente es lo que hemos oído. Yo no participo de esos foros, pero es lo que hemos oído. Que la resistencia mayor es de los países productores de petróleo que no están dispuestos a ceder en esto. Yo solamente tengo un pensamiento ahora mismo muy negativo, que es lo siguiente. Estoy esperando que se levante en pie una mujer del siglo XXI, una generación Z, y me diga a la cara: viejo canalla, ¿dónde me han metido? ¿De acuerdo? Eso le dijeron el otro día a un presidente. Viejo canalla, ¿dónde nos habéis metido? Y es lo que más miedo me da, que alguien diga: ¿de verdad esto es lo que nos habías prometido? ¿Esta era la revolución del mundial? Que esté orinando plástico, meando plástico, que tenga mi placenta en mi cerebro y todo. Es decir, espero que alguien sea capaz de decir hasta aquí hemos llegado. Gracias. Fernando. Fernando, tienes un tiempo. Muchísimas gracias por la presentación, ha sido impresionante. Yo creo que nos ha movido a todos, nos ha devuelto, yo creo, otra vez a la situación en la que estamos. Bueno, mi nombre es Fernando y soy el director veterinario de GREFA, una ONG que nos dedicamos a recuperar animales silvestres en esencia, pero también tenemos muy integrado lo que es el One Health desde hace bastante tiempo. Y mis palabras ahora mismo, que seguramente gran parte de este auditorio las conocerá, pero por si acaso pues no son muy tranquilizadoras, porque nosotros también estamos trabajando precisamente ya desde hace bastante tiempo en la detección, de momento simplemente en detección en fauna silvestre, y todo el mundo le puede venir la idea de las aves marítimas y demás, con esos excesos y esas brutalidades de plásticos y microplásticos, pero también en el entorno más urbano, más cercano, en el entorno de las aves, principalmente cuando hemos trabajado. Lo hemos detectado en la mayoría de las especies de aves, no solo, vamos a decir, más urbanas, sino también en entornos no tan urbanos. No solo en el aparato digestivo, que podría ser algo, vamos a decir, casi que podríamos dar por sentado, sino también en el aparato respiratorio, en entornos, como digo, pues no solo en el que estamos a lo mejor ahora en uno más urbano. Entonces, por eso decía que no es muy tranquilizador, porque también se bioacumula, como estábamos diciendo, también lo vamos a encontrar en la cadena alimenticia, como ya sabemos, y también ese abordaje de One Health, precisamente, que es donde estamos, creo que no nos debemos olvidar en todo lo que vamos a ir hablando durante todos estos días de la parte de medio ambiente, pero en este caso yo creo que tiene especial relevancia porque estos plásticos los tenemos en todos los entornos. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias por los comentarios. Y una última pregunta había aquí, por favor. Gracias. Enhorabuena de verdad por la charla, fascinante, y realmente hace falta personas así y charlas así. Yo estoy muy asustado con el tema del plástico, y el petróleo y el plástico me parece probablemente lo más grave que tenemos actualmente en One Health, y es un problema One Health realmente, no solo de salud humana. Y me alegra mucho también que haya mencionado el antes y después del COVID, porque yo también he visto una realidad diferente después de lo del COVID. Y precisamente yo tenía una pregunta pensada, y era que antes de lo del COVID se decía en Bruselas, decían que iban a prohibir el plástico de un solo uso, que pienso que es el peor de todos, y sin embargo luego nos han inundado más de plástico todavía. En las medidas anti-COVID me pregunto si había intereses económicos detrás en este sentido también, porque muchas de las medidas no tenían realmente una base científica. Sí. Y lo que quería preguntarle es si sabe qué pasó con aquella intención de la Unión Europea de prohibir los plásticos de un solo uso. Pues según parece, nada de eso está borrado. La opinión del Parlamento del 15 de octubre del año 20
de European Green Deal, de Gran Reto Europeo, sigue en pie y lo único que pasa es que se lo están saltando. Pero las opiniones, las directrices y todo lo que se pensaba. Uno piensa que va a ir al campo y ya no van a estar los cubiertos, vasos y platos de un solo uso de los cumpleaños, pero están allí. En el envase ahora pone, me puede utilizar hasta 7 veces. El único sitio donde he visto yo que el solo uso haya fracasado es en el gel, en el champú y en los aparatos de los hoteles. Cuando yo disfrutaba, ahí me iba y hacía así, cogía y me decía María Jesús, ¿pero para qué te llevas el peine? Deja, me llevo el peine. Ahora han atornillado el gel y el champú a la pared de la ducha. Perdón que lo olvidaba porque quería comentar que es un ejemplo, o sea, toda su charla es un ejemplo de lo que yo decía esta mañana, de cómo la recopilación de datos y la formación no sirve de nada si los gobernantes, los gobiernos no toman medidas. Así es. Y es lo que nos pasa efectivamente a los científicos, que puedes acumular datos y datos y datos, como ha expuesto muy bien, y si no se toman medidas no hay ningún efecto en la sociedad. Gracias.